Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Hoy podemos empezar ya teniendo el entendimiento de que un pacto creado por Dios es nada menos que una ley nueva o modificada de la naturaleza. Y si bien la analogía puede no ser perfecta en todos los sentidos, no hay otra palabra que podamos encontrar que exprese la fuerza cósmica insondable de un pacto ofrecido y garantizado por el Creador. Las promesas, contratos, doctrinas, la voluntad y testamento, todos son instrumentos débiles e inferiores centrados en el hombre, tan defectuosos y propensos a romperse como los humanos que los hicieron y acordaron. Por otro lado, un pacto de Dios tiene en su origen el Espíritu mismo de Dios. Por tanto, de todo lo que la humanidad conoce, nada es más inalterable y seguro que la realización de los propósitos de un pacto divino. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 12. Y hoy comenzaremos a leer desde el verso 4 hasta el final del capítulo. Leímos los primeros 3 versos la semana pasada. Busquen la página 11 si tienen una Biblia completa judía. Capítulo 12, comenzando en el verso 4. Entonces Abram se fue como Adonai le había dicho, y Lot fue con él. Abram tenía 75 años cuando salió de Harán. Abram llevó consigo a su esposa Sarai, a Lot el hijo de su hermano, y todas las posesiones que habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán entraron. Abram atravesó la tierra hasta un lugar llamado Sichem, hasta la encina de Moré. En ese entonces los cananeos estaban en la tierra. Adonai se le apareció a Abram y le dijo: «A tus descendientes yo les daré esta tierra». Entonces él construyó allí un altar para Adonai que se le había aparecido. Partió de ese lugar y fue al monte al oriente de Betel, y levantó su tienda, con Betel al oeste y Ai al este. Construyó un altar allí e invocó el nombre de Adonai. Después Abram continuó su viaje hasta el Negev. Pero hubo una hambruna en la tierra, así que Abram bajó a Egipto para quedarse allí, ya que la hambruna en la tierra era grave. Y cuando se acercaba a Egipto y estaba a punto de entrar, le dijo a Sarai su mujer: «Mira, sé que eres una mujer hermosa, así que cuando los egipcios te vean, dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán viva. Por favor, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa y yo pueda permanecer vivo gracias a ti». Cuando Abram entró en Egipto, los egipcios notaron que la mujer era muy hermosa, y los príncipes de Faraón la vieron y la recomendaron a Faraón, así que la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Él trató bien a Abram por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos y asnas, esclavos hombres y mujeres, y camellos. Pero Adonai infligió grandes plagas a Faraón y a su casa por causa de Sarai, la mujer de Abram. Faraón llamó a Abram y le dijo: «¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué dijiste: ella es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Aquí está tu mujer. Tómala y vete». Y Faraón dio órdenes acerca de él a sus hombres, y lo despidieron con su mujer y todo lo que tenía. Abraham es el primero de una serie de hombres en la Biblia que son llamados los patriarcas. A veces, Noé es llamado patriarca, pero al igual que los jueces, los reyes y los profetas de la Biblia no fueron las únicas personas que juzgaron, reinaron o profetizaron, Noé no cae en la clasificación bíblica técnica del patriarca. Estos son Abraham, Isaac y Jacob, padre, hijo y nieto. Estos fueron los 3 hombres
que en todo momento han sido denominados los patriarcas. Si solo pudiéramos leer el Antiguo Testamento, no estaríamos seguros de cuál fue el lugar exacto en que Abraham recibió sus órdenes de marcharse directamente del Dios Altísimo. La mayoría de los relatos de Génesis de los capítulos 11 y 12 parecen indicar que fue cuando residía temporalmente en Harán de Mesopotamia, que Abraham, en ese momento llamado Abram, recibió el llamado. Pero el libro de Hechos, capítulo 7, nos dice que antes de que él llegara a Harán, quizás cuando la familia se trasladaba desde Ur de los Caldeos, Dios se le apareció a Abram. Algunos sabios judíos dicen que no, que en realidad fue en Ur donde Abraham fue llamado. Eso me parece muy poco probable, pues mientras Taré, el padre de Abraham, siguiera vivo, él habría tomado las decisiones respecto a trasladar a la familia. No habría sido por orden de uno de sus hijos. Al menos sabemos que fue durante o justo antes de que Taré, Nacor y Abraham vivieran en Harán, que Dios se acercó audazmente a Abram con un ofrecimiento que no podía rechazar. Lo que está claro es que la familia de Abraham era tan pagana como era el resto del mundo en aquel momento. Es inimaginable que antes de que Dios lo llamara, Abraham se hubiera apartado de la adoración de varios dioses. Si no, habría estado en desacuerdo con toda su familia en cada aspecto. Y estoy seguro de que habríamos encontrado unas palabras en la Torá parecidas a las pronunciadas sobre Noé, diciendo que él era diferente de los otros hombres. En otras palabras, Noé había sido juzgado como el más justo de todos los hombres en la tierra. No hay tal afirmación respecto a Abraham. Además, implícito en el mandamiento de Dios a Abram de abandonar su país, abandonar a su padre y abandonar a su familia, es que se exige la separación. Lo que Abraham tenía que hacer no podía lograrse permaneciendo entre la gente, incluida su propia familia, que estaba completamente dedicada a su religión pervertida. Este patrón constante, en el que vemos que Dios divide, elige y separa, sigue apareciendo en la creación con ese primer hombre de una nueva nación, un pueblo que sería apartado solo para Dios. No puedo imaginar que Abraham haya tomado esta instrucción de dejar atrás todo lo que conocía, a cambio de algunas palabras de promesa, sobre todo si esas palabras venían de un Dios que apenas iba dándose a conocer, sin sentir muchas dudas y temores. Es igualmente impensable que simplemente aceptara todo lo que Dios le dijo y lo llevara a cabo con absoluta pureza. Uno puede ser apartado y elegido, como lo fue Abraham, pero eso no significa que todos los pensamientos, arraigados de sus 75 años anteriores de vida, todas las formas tradicionales e incuestionables de comportamiento y adoración a los dioses que había aprendido simplemente desaparecieran de él. Si fuera así de fácil y sencillo, la separación forzada de Abraham y los que irían con él de los otros no habría sido necesaria. Es un hábito humano. Odiamos alejarnos de las cosas que nos son familiares. Simplemente lo odiamos, incluso si esas cosas familiares nos están agobiando o incluso destruyéndonos. La seguridad que nos brinda la familiaridad del presente, sin importar cuán terrible o hueco sea, es mejor de alguna manera en nuestra mente que la incomodidad de enfrentar un cambio futuro a lo desconocido. Y si es por nosotros, a menudo tratamos de avanzar hacia la renovación, pero sin dejar de estar unidos como un árbol a la tierra, a todo lo que debemos realmente dejar atrás. El patrón que Dios nos muestra no se trata solo de división, no es solo acerca de ser elegidos,
ni siquiera de división y luego elección. La tercera y última parte indispensable de este proceso dinámico, de moldearnos hasta que se logren sus propósitos, tiene que ocurrir en concierto con las primeras dos. Y esa tercera parte es la separación. La separación es, de una forma u otra, un requisito previo para servir a Dios. ¿Esa separación involucra incluso a la familia a veces? Puedes apostar a que sí. Y curiosamente, tenemos ese mismo ejemplo aquí en la historia de Abraham. No hablo de divorcio. Podría pasar de esa manera. No como la voluntad de Dios per se. Pero el divorcio es el resultado de una mala decisión de alguien, y la separación resultante luego es usada por Dios para lograr el bien de maneras que nunca habríamos contemplado. Podría ser la muerte de un cónyuge o de uno de los padres, lo que causa la separación. Y podría ser, como en el caso de Abraham, que para el propósito que Dios ha ordenado para ti, no puedes permanecer atado a lo viejo, por muy dolorosa que sea esta separación. Pero la separación también podría ser de amigos. Amigos de toda la vida, que simplemente no comparten los valores que sabes que debes seguir ahora. O tal vez de gente que encuentres extraños debido a la integridad que ahora tienes al seguir y servir a Yehové. Tal vez la separación debe ser de una iglesia o una sinagoga que con el tiempo ha perdido su primer amor y ahora persigue ciegamente al mundo o a doctrinas plagadas de errores. Por cierto, nada de eso es inusual. No es algo que debería resultarnos tan inesperado, dadas las cosas que se nos dicen en el libro de Apocalipsis. Este concepto de separación es fundamental para las enseñanzas de Cristo, aunque generalmente no se le reconoce como tal. Pareciera que hay algunas declaraciones que hizo nuestro Salvador que causan muchos problemas. Aquí está la declaración clásica en este sentido, en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto se trata de separación, no de odio, en el sentido en que normalmente lo pensamos en tiempos modernos. Esto se trata de estar preparado, saber que puede haber desacuerdos con los más cercanos a ustedes, como lo estuvo Abraham con su familia, una vez que somos llamados por Dios. Debemos reconocer que ya no podemos quedarnos atados al pasado, particularmente si es un pasado de maldad, y que el llamado de Dios supera cualquier otro propósito para tu existencia o la mía. Escuchemos un poco más lo que Jesús dice sobre el tema en Mateo 10:34. No piensen que vine a traer paz a la tierra. Eso está duro, ¿no? No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Eso es duro. Y en la Biblia, se dice que muchos de la casa de Abraham se convirtieron en sus enemigos porque Dios lo llamó a abandonar todo lo que era preciado para ellos y a convertirse en el hombre de Dios para una tarea muy especial. Cristo vino a dividir y separar, una espada, como ninguna otra antes que Él. La espada de la que habla Yeshua no es tanto para simbolizar el acto de matar, sino el acto de dividir, de cortar. Y Él reconoce que para algunos, las circunstancias de ser apartados para Él serán agonizantes, desgarradoras. Por tanto, Él luego dice en Mateo 19:29,
Y todo el que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padres o madres, o hijos o granjas, por mi nombre, recibirá muchas veces lo mismo y heredará la vida eterna. Es esa separación que a menudo se expresa en la Biblia usando palabras como apartado, santificado o distinción. La separación debe ocurrir de una forma o de la otra si hemos de ser verdaderos creyentes. Esto se debe a que el cambio principal en la naturaleza de un ser humano, como resultado de la salvación, es que él o ella se convierte en santo. ¿Sabían que, por definición, santo significa apartado, separado? Entonces, al aceptar la separación en la que Dios insiste en el verso 4 de Génesis 12, así es como Abraham ratificó el pacto que Dios hizo con él. Esa fue la ratificación. En otras palabras, simplemente al salir de Harán y dejar a su familia y su nación e ir a Canaán, Abraham cumplió con su parte del trato. El resto de los términos de ese pacto, que tardarían siglos en desarrollarse y producirse, todo eso lo haría Dios. Era completamente imposible que Abraham rompiera después el pacto, porque el resto no dependía de Abraham. Esta es quizás la mejor definición de lo que es un pacto permanente. Todo depende de Dios, unilateralmente. Les daré una regla bíblica sobre los pactos. Si el hombre o la naturaleza tienen que seguir manteniendo alguna parte de ese pacto para que siga siendo válido, entonces es un pacto condicional, lo que significa que puede romperse con su correspondiente consecuencia. Los versos 4 y 5 nos dicen que Abraham, Sarai, que luego se llamaría Sara, su mujer, y su sobrino Lot, que era el hijo del hermano fallecido de Abraham, junto con un grupo de primos y sirvientes, se dirigieron hacia el sur, en dirección a la tierra de Canaán. Recuerden que Canaán es el nombre de un hijo de Cam. Canaán era el nieto al que su enojado abuelo, Noé, había maldecido. Entonces Abraham se dirigía al área a la que Canaán y su tribu habían emigrado muchos años antes. Estamos hablando de un tiempo que se estima fue entre 1975 al año 2000 a.C. Según los registros bíblicos, tal vez no hayan pasado más de 350 años desde el gran diluvio, y ya había decenas de millones de personas que habitaban la tierra. Y se nos dice que la tierra que Dios le mostró a Abraham estaba poblada por cananeos, o los descendientes de Cam y su hijo Canaán, y que Dios guió a Abraham y a su clan a una distancia bastante grande a través de la tierra antes de que llegaran a un lugar específico, Siquem, que por cierto, hoy se conoce como Nablus, una de las ciudades bajo control palestino en el área de disputa de Cisjordania. Y allí, en Siquem, Dios se le apareció a Abraham en cierta forma visible no especificada. Que Dios se le apareciera a un hombre, desde una perspectiva bíblica, era muy raro. Pero era para dejar claro que debemos tomarlo al pie de la letra hasta el día de hoy. Fue allí, en Siquem, que Dios le dijo a Abraham: esta es la tierra. Esta es la tierra que le dará a él y a toda su descendencia. Así que, como era apropiado, Abraham construyó allí un altar e hizo un sacrificio a Jehová Dios. Aparentemente, ya sea a través de la elección de Dios o una preferencia que tal vez tuvo Abraham, el clan se trasladó más al sur. Viajaron unos 40 kilómetros, unos 3 o 4 días de camino,
y se detuvieron un tiempo entre lo que finalmente llegó a llamarse Betel y otra ciudad llamada Ai. Betel y Ai estaban a pocos kilómetros de distancia, y allí Abraham construyó otro altar y ofreció otro sacrificio. Cierto tiempo después, trasladó a su familia más al sur, hacia las regiones desérticas. Y por cierto, Negev en hebreo significa sur. Debemos entender que, sin duda, los viajes de Abraham no tuvieron nada que ver con que a él le apasionaran los viajes. Los traslados siempre eran algo peligroso y difícil. Más bien, estos primeros movimientos patriarcales tenían que ver con la búsqueda interminable de un propietario de rebaños y manadas, de nuevas fuentes de agua y pastos para sus animales. No sabemos cuánto tiempo transcurrió desde que Abraham entrara a la tierra de Canaán hasta que se fue al extremo sur, pero durante ese tiempo parece que las condiciones empeoraron hasta que hubo una hambruna muy severa que amenazó la existencia de la familia, y por una decisión de la que pronto se arrepentiría, Abraham fue a Egipto para escapar de la hambruna. Y fueron de cabeza hacia Faraón, quien puso los ojos en la esposa de Abraham, Sarai. No hay ninguna mención de que el Señor le ordenara a Abraham que se fuera a Egipto. Fue la preocupación de Abraham por sobrevivir lo que lo llevó a Egipto, un patrón que sería repetido por su nieto Jacob unos 200 años después. Claro está que Abraham no fue quien inventó la idea de ir a una nación que había sido conocida durante muchos años como el granero de la región, pues Egipto se había convertido en un lugar de refugio bastante frecuente, sobre todo para los beduinos errantes del desierto en esa época. Egipto era para los que vivían en el extremo sur de la masa terrestre del Medio Oriente, lo que Mesopotamia era para los que vivían en el norte. Era una región cuya fertilidad era excepcional y confiable. Algo que debemos captar de estos pasajes anteriores es la facilidad y habilidad que tenía la gente para viajar en el año 2000 a.C. Había muchas rutas fáciles de seguir, bien transitadas, pozos de agua marcados. Y aunque no era algo cotidiano, el hecho de que un extraño apareciera en lugares extranjeros no era en lo absoluto un evento poco común. La gente de esa época estaba muy consciente de que había otros pueblos de naciones lejanas. Las noticias viajaban constantemente por medio de las rutas comerciales que cruzaban el Medio Oriente y llegaban muy lejos, hacia el este, hacia la India y China, en los días de Abraham. Ahora Abraham, habiendo tomado la decisión de llevar a su clan a Egipto hasta que pasaran los tiempos difíciles y de volverse a Canaán, preparó un engaño para lo que intuitivamente temía que podría suceder. Y le dijo a Sarai que dijera que ella era su hermana y no su esposa. Y a decir verdad, ella era en realidad su hermana y su esposa. Era su media hermana, hija de otra de las mujeres de su propio padre. Sarai, al recién llegar a Egipto, llamó inmediatamente la atención de los hombres de Faraón, y se le informó que ella era excepcionalmente bella. Y así, en las películas de Hollywood sobre Abraham, veremos a una joven encantadora siendo transportada para ser parte del harén de Faraón. Si tomamos en cuenta que quizá habían pasado unos 10 años desde que Abraham salió de Mesopotamia, Abraham tendría unos 85 años para cuando entraron en Egipto, pero Sara solo era 10 años menor. Eso significa que tenía 75 años. Ahora bien, a Abraham le fue muy bien por su engaño, pues recibió un gran número de animales y sirvientes, que habrían sido los obsequios que se acostumbraba dar, el precio de una novia, que Faraón pagó a Abraham por la mano de su hermana. En cualquier caso, de alguna manera Faraón descubre que Sara es en realidad la esposa de Abraham. Y quizás, por algún tipo de práctica pagana, se pone bastante temeroso y piensa que tomar la esposa de otro causará algún tipo de desastre sobrenatural.
Y tiene razón en preocuparse. Dios de repente deja caer sobre Faraón y su casa todo tipo de plagas. No todo Egipto, no. Solo la casa de Faraón. Así que Faraón devuelve a Sarai directamente a Abraham y le ordena a él y a su familia que salgan de Egipto con todas sus posesiones y toda su gente. Una cosa que no debemos pasar por alto es que aquí se crea una especie de relación y que pondrá al pueblo de la línea de la promesa de Dios en contacto y en conflicto con Egipto durante siglos. También es interesante que este faraón en particular de Egipto fuera lo bastante sabio como para darse cuenta de que no debía meterse demasiado con Abraham, porque varios cientos de años después habría otro faraón que mostraría una actitud que no era sabia hacia el pueblo de Dios. Y ni él ni Egipto volvieron a ser los mismos desde ese momento. Bueno, pasemos al capítulo 13 de Génesis. Tomen sus Biblias y leamos juntos Génesis capítulo 13. Si tienen una Biblia completa judía, está en la página 12. Abram subió de Egipto, él, su esposa y todo lo que tenía, y Lot con él, hacia el Negev. Abram se enriqueció con mucho ganado, plata y oro. Mientras viajaba desde el Negev, llegó a Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, al lugar donde había construido el altar por primera vez, y allí Abram invocó el nombre de Adonai. Lot, que viajaba con Abram, también tenía rebaños, ganado y tiendas. Pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran muy grandes como para permanecer juntos. Además, surgieron disputas entre los pastores de Abram y los de Lot. En ese momento, los cananeos y los fereceos vivían entonces en la tierra. Y Abram dijo a Lot: «Te ruego que evitemos las disputas entre tú y yo, o entre mis pastores y los tuyos, ya que somos parientes. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda». Lot alzó los ojos y vio que toda la llanura del Jordán estaba bien regada por todas partes, antes de que Adonai destruyera Sodoma y Gomorra, como el jardín de Adonai, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar. Entonces Lot eligió toda la llanura del Jordán para sí, y Lot viajó hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abram vivió en la tierra de Canaán, y Lot vivió en las ciudades de la llanura, estableciendo su tienda cerca de Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malvados, cometían grandes pecados contra Adonai. Adonai dijo a Abram, después de que Lot se había alejado de él: «Mira a tu alrededor desde donde estás, hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Toda la tierra que ves, yo te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Y haré que tus descendientes sean tan numerosos como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces se podrán contar tus descendientes. Levántate, camina a lo largo y ancho de la tierra, porque a ti te la daré». Abram mudó su tienda y vino a habitar cerca de las encinas de Mamre, que están en Hebrón. Allí construyó un altar a Adonai. Así que Abraham y su clan salieron de Egipto, regresaron a Canaán, y se nos dice en el verso 2 que ahora Abram era muy rico, es decir, se benefició bastante de su viaje a Egipto. Casi que puedo imaginarme a Faraón dándole a Abraham oro, plata, joyas preciosas, ganado, todo lo que quiera. Solo lárgate de aquí y llévate a tu Dios contigo. A este punto, muchos de ustedes tal vez estén pensando: esto suena muy parecido a cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto. Y es así. Este es otro de estos patrones bíblicos. Este evento establece un patrón para ese otro evento que vendría varios años después: la llegada a Egipto de Jacob y el posterior éxodo desde Egipto,
del pueblo de Jacob, que luego se llamarían los israelitas. Como haría cualquier dueño de rebaños y manadas, Abraham llevó a su familia, llevó su ganado a las áreas que ya él sabía que tenían buen suministro de agua y pasto. Volvió entonces a la zona de Betel y Ai. Esta nueva riqueza que Abraham había obtenido de su aventura en Egipto, pronto presentó algunos problemas imprevistos entre Abraham y su sobrino Lot. Parece que Dios los bendijo tanto, como había prometido hacerlo, que sus manadas y rebaños de ganado aumentaron hasta el punto en que no había suficientes pastizales ni agua para sostenerlos a todos. Así que comenzaron las peleas entre los pastores. Abraham toma la decisión de que deben separarse, y en un acto generoso y piadoso, Abraham le dice a Lot que puede elegir cuál parte de la tierra quiere para sí, y Abraham tomará lo que queda. Por lo que Lot toma sus riquezas y se va a las ricas tierras del valle del río Jordán. Sin embargo, se estableció al extremo sur del Mar Muerto, en Sodoma y Gomorra. Abraham fue a los campos y la región montañosa de Canaán, y Lot se fue a las ciudades del valle. Otra división y separación está ocurriendo. Abraham está siendo separado aún más de la injusticia que atormenta el alma de Lot, como pronto veremos. La ciudad de Sodoma era un lugar notoriamente malvado. Lot tendría que haberlo sabido. Por eso lo eligió. Esa es sin duda la razón por la que se sintió atraído por ese lugar. Y tengo la certeza de que Abraham, siendo mayor y mucho más sabio, sabía exactamente lo que iba a elegir Lot cuando habló con él. Después de que Abraham se separa de Lot, Jehová le habla a Abraham como para reforzar la piedad y la sabiduría de esa decisión. Dios ahora agrega algunos detalles a los términos del pacto que ya ha hecho con Abraham, al decirle en el verso 15 que toda la tierra que Abraham ve, en todas las direcciones, le pertenecerá a él y a su descendencia, y será su tierra, como lo dice en hebreo, Ad Olam. Ad Olam es un término hebreo común que significa para siempre, de manera perpetua, sin fin. Esas no son mis palabras, son las palabras de Dios. Así que se acaba de decretar una nueva ley en el universo, con respecto a la tierra y con respecto al número de descendientes de Abraham, en forma de un pacto permanente, no condicional. Dios no dijo, si haces esto, yo haré aquello. No había ninguna cantidad de pecado, ningún nivel de rebelión que Abraham o sus descendientes pudieran cometer que hicieran que Dios rescindiera ese pacto. Y una y otra vez, los profetas nos recuerdan ese hecho en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, durante los últimos cientos de años, gran parte de la Iglesia ha dicho que el pacto de Abraham ya no existe. Que en lugar de eso, Dios ha desechado su promesa a Abraham y esencialmente la ha entregado a los cristianos gentiles como el nuevo Israel. Eso es una tontería. Sin duda, Jehová advirtió que el pueblo hebreo sería removido de su tierra por un tiempo, debido a su deseo de adorar a otros dioses. Pero ellos nunca, jamás, serían removidos permanentemente de esa tierra. Y eso se afirma de manera muy clara, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De todos los pasajes bíblicos que he leído sobre el regreso de Israel, todo Israel, a su tierra, el que más me estremece el corazón es Ezequiel, capítulos 36 y 37, y hablaremos de esto
en la próxima lección. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.